¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender cómo se realiza el cálculo de una pensión alimenticia. Y este video les va a servir tanto para las personas que siguen los juicios de alimentos como para las personas que les toca pagar la pensión de alimentos. Veamos. Para realizar el cálculo de la pensión alimenticia debemos tomar en cuenta tres factores principales. El primero de ellos son los ingresos que percibe la persona que le toca pagar los alimentos, el número de hijos y la edad de estos. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de los ingresos, del número de hijos y de la edad de que estos tengan, se aplicará un porcentaje que está establecido en la tabla de alimentos que te la explicaré a continuación. Ojo, recuerda que la pensión de alimentos es obligatorio pagarla hasta los 18 años de los hijos y hasta los 21 años siempre y cuando estos estén estudiando. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si tienes hijos de 18 hasta 21 años, se los puede considerar igual para el cálculo de la pensión alimenticia. Vamos a poner dos ejemplos para entenderlo de mejor manera. Primero vamos a hacer el cálculo con una persona que trabaja bajo relación de dependencia, es decir, que recibe una remuneración mensual, y luego vamos a hacer el cálculo con una persona que trabaja de forma autónoma. Por ejemplo, un abogado en libre ejercicio profesional, un médico en libre ejercicio, un arquitecto en libre ejercicio o un comerciante que tiene su negocio y que realiza ventas, emite facturas y al final del año realiza su declaración del impuesto a la renta. Bien, vamos con el primer caso. Bajo relación de dependencia. Supongamos que tú trabajas bajo relación de dependencia y recibes una remuneración mensual de $1,000 y tienes un hijo. Tienes un hijo que tiene 3 años. ¿Sí? Y se está pidiendo alimentos para este menor. Entonces, si tú percibes una remuneración de $1,000, tú normalmente deberías tener un rol de pagos que se vería así. Tus ingresos $1,000, los descuentos, en este caso el aporte personal que te descuentan a ti del IES, que sería de 94,50, y tú tendrías un ingreso líquido que recibirías mensualmente de 905,50. Estos vendrían a ser tus ingresos. Ahora, para saber en qué nivel tú te ubicas de la tabla de pensiones alimenticias, porque hay 6 niveles, te sugiero que busques en Google la tabla de pensiones alimenticias, ¿sí? Y tú vas a encontrar que si tú recibes 905,50 te ubicas en el nivel 2. Y el nivel 2 dice, si los ingresos del demandado son entre 1.25 salarios básicos unificados hasta 3 salarios básicos unificados, ¿sí? Y si tienes un solo hijo que tiene 3 años de edad, el porcentaje que se te aplicará es del 36.96% del ingreso. 36,96% del ingreso, ¿sí? ¿A qué se refiere con salarios básicos unificados? En este año 2024 que estoy haciendo el video, el salario básico unificado está en $460. Entonces, si multiplicamos 460 por 1.25 nos da 575. Y si multiplicamos 460, que es el salario básico, por 3 remuneraciones básicas unificadas, nos da 1.380. Es decir, si tus ingresos se encuentran en este rango, tú te encuentras en el nivel 2. Y si tienes un hijo de 3 años, el porcentaje de acuerdo a esa tabla de pensiones alimenticias que se aplica es 36,96 de este ingreso. Vamos a hacer la ecuación para saber cuánto te correspondería pagar de pensión alimenticia, ¿sí? La ecuación son los ingresos 905,50 por el porcentaje que te toca. Como tienes un hijo que pasa los 3 años, 36,96. Es decir, la pensión en este caso sería de 334,67. ¿Sí? Es decir, si te demandan la pensión de alimentos y tú tienes un hijo que tiene 3 años
tu remuneración son $1000 y menos los descuentos te quedan 905,50, a este valor le aplicamos el porcentaje que habla la tabla de pensiones alimenticias del nivel 2, 36.96, y nos da este valor. Este sería la pensión de alimentos que tú tendrías que pagar. Vamos a poner en el caso de que tú tengas 2 hijos. Supongamos que tú tienes 2 hijos. El uno tiene, por ejemplo, 8 años y el otro tiene 5 años. ¿Sí? En este caso, si revisamos la tabla de pensiones alimenticias, ¿sí? Tú estás en el segundo nivel, ¿no es cierto? Porque tus ingresos son estos, están en este rango. Entonces dice la tabla, si son 2 hijos, el porcentaje que aplicaría es el 49.51%. Perdón, 49.51%. Para el caso de que tengas 2 hijos. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? El ingreso, 905,50 por 49.51%. Esto nos da 448,31. Pero como tú tienes 2 hijos, este valor tiene que dividirse para 2, ¿sí? Por lo que a cada uno, la pensión que le correspondería a cada uno, nos quedaría en 224,16 para cada uno de tus hijos. Bien, ahora supongamos que tú eres un trabajador autónomo, es decir, no estás bajo relación de dependencia, eres un abogado en libre ejercicio, un arquitecto, un médico en libre ejercicio, tienes un negocio. Entonces, si tú tienes un negocio o eres un profesional en libre ejercicio, lo que tú haces es emitir una factura por la venta del producto o la prestación del servicio. Ahora, ¿cómo determinamos los ingresos en este caso? Para este caso debemos remitirnos a la declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos los ingresos y los gastos, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo que hiciste tú, la declaración del impuesto a la renta del 2023, ¿no es cierto? Este sería 2023. Vamos a coger otro marcador que este ya no sirve. Entonces, supongamos que tú en la declaración del impuesto a la renta declaraste que en ingresos tuviste $18,000, ¿no es cierto? Y en los gastos de tu declaración del impuesto a la renta consta que tuviste gastos por $6,000. Es decir, tú en el 2023 tuviste ingresos por $12,000. En este caso, estos vendrían a ser tus ingresos. Y a los 12 los dividimos para 12 y nos quedaría un ingreso mensual de $1,000. ¿Sí? Esto se tomaría para efectos de calcular cuál es la pensión alimenticia que te debería tocar pagar. Entonces, si los ingresos son estos $1,000 mensuales, nos remitimos nuevamente a la tabla de pensiones alimenticias. Entonces, ya les había explicado que en este caso, si tienes estos ingresos, te encontrarías igualmente que en el caso anterior en el nivel 2, en ese rango de ingresos. Ahora, pongamos el ejemplo, te encontrarías en el nivel 2, ¿sí? Entonces, vamos a poner igual que tú tienes un hijo que tiene 3 años, lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación?
¿Cuál es tu ingreso? $1000. Por el porcentaje, en este caso, la tabla de pensiones alimenticias dice, si son $1000, te ubicas en el nivel 2, y si tienes un hijo que tiene 3 años, aplica el porcentaje del 36.96% del ingreso. ¿Cuánto nos da de pensión? En este caso nos da un valor de 369,60 centavos. Esta sería la pensión que te tocaría pagar si tienes un hijo que tiene 3 años. Ahora hagámoslo si tienes 2 hijos, ¿sí? Que tienen el uno 10 años y el otro 5 años. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que se debe aplicar? Nuevamente vamos a la tabla de pensiones alimenticias y dice, nivel 2, tus ingresos $1000. Si tienes 2 hijos que son mayores de 3 años, aplica el 49.51%. 49.51%. ¿Cuál es la ecuación? ¿Sí? El ingreso, $1000, por 49.51%, esto nos da 495,10. ¿Sí? Pero como son 2 hijos, esto lo dividimos para 2 y nos queda 247. 247,55 para cada uno de los hijos. Este es como quedaría el cálculo en el caso de que tengas 2 hijos. Espero que esta información te haya sido de utilidad y si te gustó te pido por favor que lo compartas o me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.